Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Lo que les voy a presentar ahora es el análisis y simulación de un sistema de segundo orden de ecuaciones diferenciales que representa la interacción entre dos cargas de diferente signo inmersas en un campo eléctrico, que depende también de las coordenadas de estas dos. Entonces, para hacerlo se utilizó el programa MATLAB con su extensión Simulink, en la cual se encuentran bloques que podemos utilizar para hacer arreglos matemáticos y solucionar, en este caso, las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver parte por parte rápidamente cómo se va desglosando. Y el primer punto importante es aquí, el inicio de la ecuación diferencial. La primera entrada es nuestra aceleración. Vamos a partir de la segunda ecuación de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y de esta despejaremos aceleración, quedándonos aceleración igual a fuerza entre masa. Pero esta aceleración va a tener dos componentes. Una debido al campo eléctrico en el cual están inmersas ambas cargas y otra debido a la fuerza que generan una carga sobre otra. Por eso es que, previo a esta parte, nosotros encontramos que se van a sumar estas dos componentes, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, estos bloques que se representan con 1 sobre s van a ser integradores. Entonces, toda señal que nosotros ingresemos aquí se va a integrar y al ser la derivada una segunda, al ser la velocidad, la aceleración una segunda derivada respecto al tiempo, para poder llegar hasta la posición tenemos que integrar dos veces. Integramos y obtenemos en este momento eh, des desglosada la posición de ambas partículas A y B con carga en sus tres componentes cartesianas, X, Y, Z, X, Y, Z. Algo más que vamos a necesitar para poder resolver esto es el valor de ambas cargas, el cual se introduce como constantes. El siguiente bloque es un multiplexor, el cual va a varias entradas generar una única salida. Esto con el fin de poder tener un diseño un poco más elegante y más fácil de maniobrar en cuanto a los movimientos de los bloques. Otro bloque que podemos ver aquí son algunas etiquetas, las cuales son útiles para poder hacer saltos de un lugar a otro de la zona de trabajo y evitar tener que hacer conexiones demasiado enredadas. Entonces, esta etiqueta lo que hace es que toda aquella entrada que tenga aquí lo va a escribir en su salida. Entonces, esta es la imagen para la entrada y la salida está representada por el signo inverso. Bien. Después vemos aquí un demultiplexor. Ahora, a partir de una entrada va a generar varias salidas y van a entrar todas al bloque que tenemos justo a la derecha, que es uno de los más importantes de este análisis, que es las funciones de MATLAB. Ok, ¿dónde vemos todo este tipo de bloques? Podemos presionar Control Shift L y se va a abrir las librerías. Podemos también abrirlo en esta barra de tareas, Library Browsers, o podemos irnos a View y también se encuentran ahí. Entonces, Control Shift L y ese bloque se va a encontrar en User Defined Functions y es MATLAB Functions. Este bloque tiene la ventaja de que vamos a poder definir las funciones en el workspace de MATLAB y poder traspasarlas hasta Simulink, ahorrarnos de esta forma varios bloques de simulación. Entonces, si nosotros damos doble clic, nos va a desplegar una zona de trabajo en MATLAB en donde podremos definir nuestra función. Esta función se llama y tiene una salida y. Parámetros de entrada, QA, QB, componente de la partícula A en X, Y, Z, componentes de la partícula B en X, Y, Z. Son las variables de ingreso y lo que va a retornar es lo que nosotros ahora definamos. Únicamente que me falta un punto y coma. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es escribir la ley de Coulomb para dos cargas. Entonces, esta se define como el producto de las cargas sobre 4pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la constante de permitividad en el vacío, y es igual a 8.85 por 10 a la menos 12. Sobre el inverso,
dividido sobre la distancia al cuadrado que separa ambas partículas, la cual se obtiene haciendo la diferencia de todas sus componentes y elevándolas al cuadrado. Pero aquí lo estamos elevando a la 3 medios, ya que si se quiere hacer el análisis vectorial totalmente, se tiene que multiplicar por el vector unitario de la dirección que separa ambas partículas. Entonces, todo vector unitario se puede calcular como el vector dividido sobre su magnitud. Entonces, en la ecuación original tenemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Este cuadrado de la distancia multiplicado por la magnitud, también en el denominador, nos da un exponente a la 3 medios. Es por eso que aquí se coloca esto. Muy bien, ya definida la función, es justo lo que nos va a devolver. Esta salida va a entrar ahora a una serie de bloques de productos, el cual tiene la función de multiplicar ambas entradas. ¿Y qué es lo único que nos falta? Mencioné precisamente el cálculo del vector unitario. Y el vector unitario es el vector dividido sobre su magnitud. La magnitud ya la ingresamos a la función. Lo único que resta es calcular el vector. Entonces, un vector distancia se calcula como la diferencia de dos vectores posición, que es justamente lo que se está haciendo aquí. A partir de los vectores posición, la partícula A y B se vuelve a colocar dentro de un demultiplexor y se hace la diferencia precisamente de esas componentes. La componente A, X de la partícula A con la componente X de la partícula B, y así sucesivamente. Es por eso que son 3 bloques de diferencia que nos van a dar esos vectores. Se hace el producto y finalmente, antes de ingresar a la función, hay que recordar que no solo están involucradas las dos cargas, sino que también hay un campo eléctrico en el cual están inmersas. Vamos a ver cómo está descrito ese campo, el cual está justamente aquí. Entonces, el campo está definido de la siguiente forma, como 2xy más seno de z en la dirección y, 3z al cuadrado menos 8yx en la dirección de j y menos 8x menos 4y menos 2z en la dirección de k. Las cargas se encuentran en estas posiciones iniciales y con estos valores en coulombs, en milicoulombs de 2 milis y de menos 1.5 milis. Para este problema las masas son arbitrarias y pueden ser colocadas sin ningún problema por el usuario. Entonces, partes importantes de aquí, las posiciones iniciales. Dijimos que pasados ambos integradores, nosotros integraríamos 2 veces la aceleración. Aceleración, velocidad, posición. Entonces, justo cuando nosotros ya tengamos ese valor de posición, es en donde se encuentran nuestros valores iniciales, siendo la componente en x3 de la partícula A, la componente en y5 y la componente en z de 2. Y así igualmente con la partícula B, menos 3, menos 6 y menos 4. Se coloca aquí en condiciones iniciales del bloque de integrador. Bien, las cargas ya las colocamos aquí. Y finalmente vamos a ver cómo se realiza el campo eléctrico. Para esto necesitamos precisamente estas componentes de ubicación, X, Y y Z, las cuales ya obtuvimos a la salida después de las integraciones que se encuentran aquí. AX, AZ, BX, BY y BZ. Entonces, se vuelve a utilizar el bloque de funciones en MATLAB. Se utilizan las etiquetas para poder hacer saltos adecuados entre la hoja de trabajo. Y ahora damos doble clic para poder definir esta función, que va a ser la componente en X del campo eléctrico para la partícula. Entonces, dijimos que eso va a estar definido como 2 por X por Y por seno de Z. Pero al ser la partícula utilizamos estas etiquetas, a X, a Y, a Z. Y recordemos la relación entre el campo eléctrico y la fuerza. La fuerza se puede calcular, la fuerza que siente una carga se puede calcular al multiplicar el campo eléctrico bajo el cual está inmersa por el valor de esta carga. Entonces, si queremos ver cómo es afectada la carga A, hay que multiplicar por el valor de esta. Y los valores de ingreso son el valor de la carga y las posiciones de la partícula. Aquí hay una pequeña nota. Si nosotros vamos a utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, hay que recordar que MATLAB
tiene seno y coseno para trabajar en radianes y seno y coseno de para trabajar en grados. ¿Ok? Se hace esto mismo, se ingresa ahora la función para la componente en X, en Y, que es 3z al cuadrado menos 8y por X. Es justamente lo que teníamos aquí arriba. Aquí está, 3z cuadrado menos 8yx. 3z cuadrado menos 8yx, trabajando con la partícula. De igual forma, para la componente en K, menos 8x menos 4y menos 2z, menos 8x menos 4y menos 2z. Todo esto para la partícula. Para la partícula B, son exactamente las mismas entradas, solo que vamos a cambiar los valores de AX por BX, AY por BY y BAZ por BZ. Aquí están. Y también dijimos, si queremos encontrar la fuerza que siente una carga de un campo eléctrico, hay que multiplicar ese campo por el valor de la carga. Y aquí ya lo tenemos. Se calculan las componentes del campo eléctrico para cada una de las cargas y finalmente se añaden a la contribución de la fuerza que tienen la interacción entre ambas cargas con esos bloques de sumadores. Pero, ¿qué pasa aquí con este signo menos? Ok, lo que estoy haciendo aquí con ese signo menos en los últimos tres sumadores es invertir la dirección del vector para la carga B. Aquí lo que tenemos es la diferencia de posiciones partiendo desde la carga. Entonces, todas las componentes se van a restar. Componente AX menos componente BX. Componente AY menos componente AY. Pero esto solo va a estar para la carga A. Si queremos tener esos mismos, ¿cuál es el vector de dirección desde la carga A a la B? Tendríamos que hacer la suma al revés. Ya no sería AX menos BX, no sería BX menos AX. Es por eso que aquí se cambia el signo. Y partimos del mismo vector, pero con signo inverso, con dirección opuesta. Es la razón de que aquí en el sumador nosotros coloquemos en esta lista de signos el signo menos para tener ese cambio de dirección y el tener adecuado el cálculo. Después de eso, ya únicamente mencionamos al inicio que se iba a trabajar con la segunda ley, que es fuerza por aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, pero hay que despejar para obtener la aceleración masa y únicamente quedaría dividirla al final de nuestra ecuación. Por eso aquí se está dividiendo sobre la masa que se propone para las partículas, que es de 0.01 kilogramos para la partícula A y de 0.02 kilogramos para la partícula B, como en el ejemplo pasado, de dos cargas interactuando entre sí. Muy bien. Finalmente, esto para ya poder graficarlo, nosotros podemos poner directamente scopes a las salidas de las posiciones AX, AY, X, BY, BZ, pero para un mejor manejo vamos a utilizar arreglos que se pueden diseñar en el scope. Vamos a las opciones, en el engrane, en login, y activamos estas tres casillas. Ponemos un nombre de variable que no sea mnemotécnico. En este caso yo coloqué AX para la posición X en la componente en X de la partícula A y seleccionamos el arreglo. Este nos va a desplegar en el workspace de MATLAB un arreglo matricial de dos columnas por n fila, siendo n la cantidad de intervalos de tiempo que queremos graficar. Entonces, ya hecho eso, tenemos que correr la simulación. Y nos vamos ahora a nuestro workspace. Aquí tenemos ya todas nuestras funciones que ya habíamos mencionado previamente. Y vamos a ir al programa. En nuestro workspace, que es donde se van a almacenar todas nuestras variables, vemos que se crearon estos arreglos matriciales. La componente en X, Y, Z de la partícula A y B. Finalmente vamos a utilizar el mismo código del problema pasado para las partículas, en donde utilizaremos scatter 3 y haremos un barrido desde I con 1 hasta el número
de filas que tenga nuestro arreglo. Vamos a barrer precisamente la primera columna, que es en donde se van a encontrar los valores de la posición. Y sería todo. Ya solamente esta parte va a graficar cómo va a variar la posición de la partícula A, la partícula B. Se van a mantener en una misma imagen. Se le va a dar una pausa de 0.1 segundos para hacer los cambios. Y esto se va a repetir hasta tener las 186 muestras. Vamos a correrlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al ser partículas de diferente signo, se van a acercar en un inicio. Pero a medida que vaya avanzando el tiempo, por la velocidad que llevaban al acercarse, que fue aumentando a medida que estaban más próximas, van a volver a moverse e ingresar una vez más al campo eléctrico, y este campo eléctrico ahora va a ser quien defina su comportamiento. Recordemos que teníamos una función seno y pues más o menos algo así tendría que otorgarnos al final. Entonces, espero que haya sido de utilidad la pequeña demostración, y si gustan una explicación un poco más detallada de algún bloque o que hagamos algún otro problema, pues con mucho gusto, nada más coméntenlo y hasta muy pronto. Auf Wiedersehen.